Dios los bendiga, hermanos y hermanas, y bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico. Como siempre, agradecido con nuestro Señor, que es quien nos da la oportunidad y nos permite estar aquí una vez más reunidos a través de este medio. Gracias le damos a cada uno de ustedes que están del otro lado del televisor acompañándonos, y gracias por permitirnos entrar con la palabra del Señor a sus hogares. Como siempre, estamos muy agradecidos con el ministerio, con todo lo que el Señor ha hecho a través de él. Y gracias le damos a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras de sonido para que esto sea posible. Vamos a dar comienzo al estudio. Como siempre, vamos a leer un salmo para dar comienzo. Hoy vamos a leer el salmo número 25, el cual dice así: Salmo número 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. No te acuerdes conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Amén. Y esta es una parte del Salmo número 25. Como siempre, damos gracias al Señor que nos ha provisto de este libro en el cual nos podemos instruir, en el cual podemos encontrar consejos para nuestras vidas. Y aquí están los salmos que nos muestran el gran poder y el amor de nuestro Señor. Así que nuevamente, gracias a cada uno de ustedes. Ahora vamos a dar comienzo al estudio, así que lo dejamos con el hermano Yuri, que va a traer el estudio en este día. Sí, buenas noches, familia. Gracias a Dios por otro miércoles aquí con ustedes para llevarle la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar hablando sobre José y vamos a ir a la segunda parte de este estudio. Así que tengamos nuestras Biblias listas, vamos a dar comienzo. Así que vamos a poner este estudio en oración. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando nuestras palabras, nuestros pensamientos, y que tu palabra, que va a ser dirigida tanto a mí como a todos aquellos que están sintonizándonos hoy, sea de bendición, nos dirija, nos liberte y nos guíe a toda nueva obra. Como en la semana pasada, nuestro versículo principal va a ser igual, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, la semana pasada, para hacer un resumen de lo que vimos, habíamos hablado de José, que es hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Hablamos también de los celos entre la mamá de José, Raquel, y Lea, su hermana, que a su vez era la mujer de Jacob. O sea, los celos que tenían entre ellas, las discordias, para ganar el favor de Jacob. Hablamos también de que José fue vendido como esclavo a sus hermanos, producto de la envidia,
que ellos le tenían. O sea, el resultado de la envidia y de los celos por parte de los hermanos de José, que fueron creciendo debido al favoritismo de Jacob y podemos decir de las intrigas y los celos que había entre las hermanas, que eran las madres de todos los hijos de Jacob. Vimos también cómo José fue llevado a Egipto por los ismaelitas que iban pasando, que llevaban una mercancía a vender a Egipto y sus hermanos lo vendieron a ellos. Vimos también cómo José fue comprado por Potifar, oficial de Faraón. Vimos también cómo Dios en todo momento estaba con José, que prosperó en gran manera todo lo que José hizo. También vimos cómo José fue puesto en la cárcel por un delito que no cometió al negarse estar con la esposa de Potifar. Vimos también como una mayor enseñanza que no importa la circunstancia en que nos encontremos, Dios promete estar siempre con nosotros y darnos esa paz que el mundo no puede entender para sobrellevar el momento que vivimos. Así que vamos a adentrarnos en la lectura y vamos a empezar en el 39, en el final de Génesis, capítulo 39. Vamos a recordar ese versículo 19 en adelante. Génesis 39, versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer les hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué maravilloso, Señor. Dios con José. O sea, el buen trabajo de José en la casa de Potifar dio frutos. Pues a pesar de que fue mandado a la cárcel, pues evidentemente a José ser prosperado en todo lo que hacía en la casa de Potifar, pues todo eso trajo consigo un buen resumen para José, para decirlo de alguna manera. La bendición de ser siempre lo correcto delante de Dios. La bendición de hacer siempre un trabajo honesto. La bendición de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Porque recordemos que cuando José rechazó a la esposa de Potifar, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Pecaré yo contra Dios? Dice Proverbios 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y dice también Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Y dice también 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Gloria que vive por siempre. Vemos cómo la obediencia de José, amar al Señor, cumplir sus mandamientos, pues les dio fruto. Es verdad, José seguía siendo esclavo y también es verdad que estaba en la cárcel por un delito que no cometió. Pero así todo, Dios estaba con él y prosperó todo lo que José hacía. Vamos a Génesis, capítulo 40.
Génesis 40, vamos a empezar a leer del versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, o sea, ofendieron, o sea, cometieron un crimen contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y el José le servía. Y estuvieron días en prisión. El tiempo es perfecto, ¿eh? Para que se vayan cumpliendo los propósitos eternos de Dios. Dice el 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él le preguntó, o sea, José le preguntó en el 7, y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien los interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Dice 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y le dice 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que use conmigo misericordias, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Dice el 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. O sea, José le estaba diciendo, ya con el favor de Dios te dije el significado de tu sueño. Por favor, recuérdame, pon buena palabra delante de Faraón sobre mí para salir de acá, porque estoy aquí en contra de mi voluntad, pagando un crimen que no cometí, y le cuenta cómo fue hurtado y vendido en contra de su voluntad a Egipto. Es interesante porque nadie quiere estar preso. O sea, no importa cuán bien nos vaya en la cárcel, cuántas comodidades tengamos en esa cárcel, queremos ser libres. Y José, pues, en realidad ya estaba listo para salir de la cárcel. O sea, él debió estar listo para salir de la cárcel antes de entrar a la cárcel. Porque nadie en realidad quiere estar. A lo mejor el copero pensó que, como piensa mucho, que todas las personas que están presas pues dicen que son inocentes. Pero lo cierto es que usted y yo sabemos que José estaba allí por un delito que no cometió, que Dios estaba con él y estaba trabajando sobre el carácter de José. Pero José ya tenía deseos de salir de allí. Entonces dice el 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, escuche eso, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Es interesante, porque empieza el 16 diciendo, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien.
para bien. Me imagino que si el sueño no hubiera sido para bien, a lo mejor el jefe de los panaderos nunca se hubiera atrevido a contarle el sueño a José. Es impresionante, eso para nosotros es algo sobrenatural, depender solamente de Dios, ¿verdad? Tener relación y una comunión con Dios a través de Jesucristo y no depender de otras personas para nuestra felicidad. Usted y yo no tenemos que depender del criterio de otra persona para ser felices. No tenemos que depender de que otra persona vaya y nos diga bien y nos desee bien para tener un buen día ni para ser felices. Siempre es bueno rodearse de personas que le deseen lo mejor. Siempre es bueno rodearse con personas que le deseen bien. Eso es verdad. Pero nuestra felicidad, nuestro gozo, viene de Dios directamente. Usted y yo no tenemos que depender de las cosas del mundo para ser feliz. No tenemos que depender de que a otros les vaya bien para pensar que a nosotros no va a ir bien. Nuestra vida, la suya y la mía, están en manos de Dios. Están en manos de Dios. Dice el 17. Ya en Eliseo le empieza a contar el sueño a José, el jefe de los panaderos. ¿Por qué? Le gustó cómo terminó el otro y dijo, bueno, deja ver el mío cómo sale. Y le dice, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es tu interpretación. Los 3 canastillos 3 días son, dice el 19, a cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. La verdad que José tenía un buen carácter, ¿eh? Era un hombre de un carácter fuerte, no tenía temor de decir las cosas de Dios. Porque decirle a una persona, que es verdad que desde un punto de vista estaba ahí preso igual que él, pero era egipcio, era jefe de los panaderos de Faraón, y José le servía a él. O sea, de una forma u otra, José estaba al servicio de él. O sea, que en la escala de la cárcel, pues se pudiera decir de que se tenían tenía mayor consideración con el copero y con el panadero, porque eran oficiales, trabajaban con el faraón, y como no se sabía dónde iba a parar, pues se le trataba bien, y por eso el jefe de la cárcel mandó a José a que le sirviera. Y así todo José habló directamente lo que Dios le dijo. O sea, no lo dibujó, no le pasó la mano, se lo dijo así: al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. La Biblia no habla de qué fue de los momentos de la vida de ese panadero en los 3 días que pasaron antes de que Faraón lo llamara. Pero me imagino que debió estar meditando bastante en esto, sí, para no decir que desajustado completamente. Dice el versículo 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y a la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio a éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. O sea, vemos del 20 al 23 cómo lo que Dios le dijo a José, pues se cumplió. Y es algo esperado, porque cuando Dios dice algo, se cumple.
siempre recuerde eso. Cuando Dios dice algo, se cumple. Y así fue. El jefe de los coperos volvió a su lugar y el panadero fue ahorcado. ¿Y qué pasó en el 23? El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Algo normal, algo muy normal que nos pasa a nosotros los humanos, que cuando somos sanados, cuando recibimos alguna bendición, pues salimos y seguimos nuestra vida y se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Algo bien normal. Vamos a leer el 41. Dice el versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Escuche esto, 2 años. O sea, pasaron 2 años de que José le había interpretado el sueño al faraón, al copero y al panadero. 2 años. O sea, José, de acuerdo a lo que leímos, creo que en Génesis 37, sobre 17 años es que empieza a narrar la parte de que José era favorito, la parte de que José le habló los sueños a sus hermanos. O sea, la Biblia dice que José tenía como 17 años. No dice exactamente cuándo fue qué tiempo pasó entre el inicio de esa historia hasta que lo venden. Pero pareciera en la forma que se narra que no pasaron muchos años. O sea que José fue vendido a Egipto siendo joven. Y más adelante vamos a tener un dato para ver qué edad más o menos pudiéramos decir que José estuvo trabajando para Potifar y en la cárcel antes de ser sacado de ellas, como ya todos nosotros conocemos la parte de esa historia. O sea, entonces sabemos que pasaron 2 años desde que José interpretó el sueño del copero y del panadero hasta que empieza la Biblia a narrar el sueño de Faraón. Así que vamos a ver en el 1. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. 2 años pasaron desde que el Faraón liberó al copero y ordenó ejecutar al panadero, como habíamos visto. Dice el 2, y que el río subían 7 vacas. O sea, Faraón tuvo un sueño, le parecía que estaban junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Dice el 3, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto, dice el 4, y en juntas de carnes, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Volvió a dormir de nuevo, dice el 5, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas de viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era otro sueño, que era un sueño. Y dice el 8, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y le contó Faraón sus sueños. ¿Qué pasó? Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. De nuevo el 8. Sucedió que por la mañana, ¿qué hizo? Se levantó, agitado de espíritu, llamó a todos los magos de Egipto, a todos los sabios, le contó sus sueños, mas nadie lo pudo interpretar. Esto es bien interesante, porque Faraón se conduce como Dios para su pueblo.
La conducta de Faraón, la costumbre es que el pueblo de Egipto lo vea como un dios. Se transmitía como alguien superior a todos ellos. No solo en riqueza y en poder, sino que se pensaba que era de un punto de vista sobrenatural, que no era 100% igual que los demás egipcios. Entonces, esta persona que contaba con todo ese poder, que había crecido pensando que lo podía todo y que lo podía saber todo, reunió a todos sus magos y a todos sus sabios, pero nadie le pudo interpretar sus sueños. Sencillamente porque no era Dios, y el conocimiento de sus sabios y de sus magos, con todo el conocimiento que pudieran tener, era finito. Y porque los sueños venían de que ciertamente está por encima de todo y que controla todo, de nuestro Dios. Cuando Dios cierra, pues sabemos que nadie abre, y cuando abre, pues nadie cierra. Mira lo que dice Isaías capítulo 22, versículo 22. Dice, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Y otra vez en Apocalipsis 3.7, dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Entonces, no importa cuánto poder, cuánto dinero, cuántos títulos pueda tener la persona, el poder es finito, el dinero se acaba, no puede saber si mañana podrá despertar. Nosotros nada somos sin Dios, nada somos. Hay uno solo que lo puede todo, uno solo que lo puede todo. Es Dios. Y escuche, si todavía no tiene una comunión con Dios, la única manera de entrar a esa comunión con Dios es a través de Jesucristo. No hay otra. Un solo Dios, un solo camino para tener comunión con ese Dios. Jesucristo. Dice el 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Estaba poniendo el parche antes que salga la herida porque ya él había estado en la cárcel y ahora mismo tuvo la posibilidad de cuando salió de hablarle de José y no lo hizo. Pasaron 2 años en lo cual el carácter de José seguía formándose para estar listo para el momento que Dios lo iba a usar. Porque eso es lo maravilloso de nuestro Dios, del Dios que tú y yo le servimos. Que como no hay tiempos en Él, todos los eventos son, Él sabe todas las cosas, sabe dónde ubicar cada pieza, sin romper leyes. No, Dios no entra por así porque yo soy Dios y hago esto. Dios es un Dios moral. Dios es un Dios moral. Y al saber todos los tiempos y todos los eventos, pues Él ubica las piezas de las personas que Él sabe que van a servirle y va preparando a esas personas. Y así es con usted y como yo. Queremos orarle a Dios para que nos use. Y en ese caminar con Él, pues a usted y a mí, Él nos va preparando. Él nos va preparando. Él sabe lo que vamos a llegar a ser o no, pero usted y yo no lo sabemos. Usted y yo no lo sabemos. Por eso es importante que seamos firmes, seamos continuos, oremos cada día a Dios, que no desmayemos, que no dejemos amedrentar por la prueba. Y no importa la prueba que estemos pasando, que nos levantemos, no porque podamos solos, sino porque aquel que vive en nosotros es más fuerte de que el vive en el mundo y nos da la fuerza para levantarnos y para seguir adelante. Entonces, de nuevo el 9, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Dice el 10, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a prisión en la casa del capitán de la guardia,
a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño. O sea, le dice que cuando los echó a la cárcel al jefe de los panaderos y a los coperos, él y yo tuvimos un sueño. El panadero y el copero tuvieron un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Dice el 12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Gloria a Dios, ¿verdad? Momento para el Señor poner a José. La oportunidad de José de nuevo de glorificar a Dios en gran manera, poniendo en claro qué cosa, que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el único Dios verdadero. Él, sobre todo, y controla todo. Dice el 14, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Gloria a Dios, ¿verdad? Faraón, pues bueno, ya se le habían acabado las opciones que él tenía a su mano. ¿Y qué encontró? Lo que le cuenta su copero. Y fue y la agarró. Agarró del palo que le quedaba porque él estaba demasiado inquieto. Él quería saber qué eran sus sueños. No podía estar sin saber eso. No podía pensar que él, con todo el poder que tenía, con todos los sabios que tenía, con todos los magos que tenía, cómo no nadie podía decirle de qué se trataban esos sueños. Gloria a Dios, ¿verdad? Que quien lo hace no es ni mago, no es ni sabio, no es ni rico, es un siervo de Dios. Un siervo de Dios que estaba preso, pero que amaba a Dios y que en todo lo que hacía glorificaba a Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Vamos a ver el 15. Y eso vale lo de aquí. Dice 14 de nuevo. El faraón mandó llamar a José. Esta versión que estoy leyendo es la versión internacional. La versión que estaba leyendo en el cuaderno era la Reina Valera. Y el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Mire lo que dijo José en el 16. No soy yo quien pueda hacerlo, respondió José, sino que es Dios. Dios, quien le dará al faraón una respuesta favorable. ¿Recuerda que después cuando el copero y el panadero le contaron el sueño a José, que José dijo? Dios interpreta el sueño. Cuando estuvo en casa de Potifar, Dios lo bendijo. Cuando no pecó, él dijo, no puedo pecar contra Dios. José poniendo a Dios delante en todo, en todo. No soy yo, dice de nuevo, quien pueda hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. El faraón le contó a José lo siguiente. En mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas,
Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero después de habérselas comido, no se le notaba en lo más mínimos porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento solano. Las 7 espigas delgadas se comieron a las 7 grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. Dice el 25, José le explicó al faraón. En realidad, los 2 sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Gloria a Dios, ¿verdad? José siempre poniendo por delante quién es el que habla y quién es el que hace y quién es el que da la salida. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre. Tal como he dicho a Faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Está por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a lo que seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar la abundancia que antes hubo. Dice así, tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Está por venir 7 años de mucha abundancia de todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios, escuche esto, ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Dice 33. Por todo esto, el faraón debería buscar a un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, estos inspectores deberían juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarnos en las ciudades, para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. José no solo le dice el sueño, el significado, sino que le muestra todo un plan de lo que debe hacer el faraón. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya ahora vamos ya a entrar ya en el próximo estudio a los por qué. O sea, ¿por qué José? ¿Qué hizo Dios con José al ser vendido esclavo a Egipto? El resultado de la preparación del carácter de José por los años que estuvo. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? La influencia de esto en Israel, en el crecimiento de la nación de Israel. O sea, vamos a dejarlo aquí en el capítulo 41, versículo 36, donde ya José le contó todo el sueño a Faraón y le dijo lo que debía de hacer. Para entonces, en el próximo, ya adentrarnos en qué hizo Faraón con José. El impacto de lo que Faraón hizo con José en la vida de la nación de Israel
pero también en la vida de José y en la vida de su descendencia. Vamos a tener el dato de qué edad tenía José cuando empezó a trabajar con Faraón, y eso nos da una medida del tiempo más o menos que José estuvo desde que fue vendido como esclavo hasta que Faraón lo sacó de la cárcel. Entonces, familia, vamos a dejarlo ahí. En la próxima clase vamos a ver todas estas cosas. Hasta ahora podemos decir el plan maravilloso de Dios, cómo Dios sigue trabajando con el carácter de José, cómo José sigue glorificando a Dios en todo lo que hace. Como cada vez que hablaba, decía, esto es por Dios, esto es a través de Dios, esto es lo que Dios va a hacer, esto es lo que Dios dispone, esto es lo que Dios recomienda. Vimos como Faraón, a pesar de tener todo el poder desde el punto de vista humano, sobre todo Egipto, el poder de él mismo de echar a unos a la cárcel, a la muerte o no, a pesar de tener todo el poder y toda riqueza y contar con un sinnúmero de magos y sabios, ninguno de esa magia, ninguna de esa sabiduría se asemeja a la de Dios. Ninguna de esa magia, ninguna sabiduría, ninguna de esa sabiduría puede contra Dios. Cuando Dios abre, nadie cierra, y cuando cierra, nadie abre. Y para terminar, vamos a ¿cómo? Sí, a leer Deuteronomio, capítulo 6, de 5 a 9. Esta versión que voy a leer aquí, la versión que está en la pantalla es la Reina Valera, la versión que voy a leer de aquí es Dios habla hoy. Es lo mismo, pero nos da otras palabras, y queremos grabarnos esta palabra en nuestros corazones. Dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Llevas estos mandamientos atados a tu mano y en tu frente como señales, y escríbelo también en los postes y en las puertas de tu casa. Comunión directa con el Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia, y Dios nos va a dar más de lo que necesitamos, todo lo que necesitamos, y más nos dará Él en su momento. Así que aquí los dejamos. Recuerde que mañana jueves los varones tendremos el estudio de hombres a las 7 de la noche acá, así que le invitamos a que venga. Y este domingo a las 5 nuestro culto, así que prepárese y venga dispuesto para adorar y alabar a nuestro Dios. Que el Señor los bendiga. Buenas noches.